Las federaciones de la minería privada y estatal expusieron en la mesa de diálogo de la Fundación Valor Minero sus propuestas y consideraciones al respecto del debate sobre la productividad, desde la perspectiva de los trabajadores y supervisores de la minería, con miras a un próximo encuentro el 17 de agosto, donde representantes empresariales y sindicales del sector abrirán un diálogo sobre estas materias. A la mesa asistieron representantes de las organizaciones sindicales tales como la Federación de Supervisores de la Minería, donde participó Carlos Zurita, Iván Llinars y Rodrigo Sandoval. Por parte de la Federación Minera de Chile, Gustavo Tapia y Jorge Aguirre. Por la Federación de Trabajadores del Cobre, Sergio Morales. Y por FESUC, Ricardo Calderón y Wilson Álvarez. En tanto que a Valor Minero la representó Antonio Ortiz, su secretario ejecutivo. Al respecto de la apertura de esta instancia de diálogo, el presidente de FESUC, Ricardo Calderón, invitó a los actores empresariales a valorar la plataforma de diálogo y a la necesidad de conversar sobre temas futuros de la minería, como la productividad, de la mano de la sostenibilidad y de las condiciones de los trabajadores. Bueno, este espacio que se constituye hoy día y al cual se nos ha invitado a las 4 federaciones que estamos participando en este proceso, responde, como te decía, a una aspiración histórica del movimiento sindical y de FESUC, digamos, también en particular, respecto a tener espacios de diálogo bipartito y tripartito respecto a las materias de desarrollo y de largo plazo en la minería. Hoy día el tema de la productividad, el tema de la sustentabilidad, de la salud y seguridad del mundo minero son temas extremadamente relevantes que le afectan a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, a los supervisores y supervisoras también, y por cierto que cada sindicato base desarrolla iniciativas y acciones en esa línea, pero es necesario tener una instancia de nivel superior, que es esta que se está constituyendo al alero de Valor Minero, donde participan los organismos sindicales superiores, como son las federaciones, en este caso de los trabajadores directos, de los supervisores también directos, contratados por las grandes compañías mineras que están en el Consejo Minero. Bueno, y esperamos que el mundo empresarial, que se hablaba de la Confederación de Producción y Comercio, de la SONAMI, el mismo Consejo Minero y APRIMIN, valoricen este espacio en la misma dimensión como nosotros lo estamos haciendo y también pongan los mejores esfuerzos para hacer un aporte en definitiva que tiene que ir en beneficio global del país, que es un país minero que tiene el 30% de la reserva de cobre del mundo e importantes minerales también en la naturaleza, y que tenemos hoy día que generar de alguna manera grandes acuerdos nacionales para poder poner estas riquezas al servicio de las grandes mayorías. Respecto de la productividad, el presidente de la FESUMIN, Carlos Zurita, manifestó que las jornadas de trabajo son uno de los temas que afectan la productividad. La productividad se tiene que generar en base a las horas de trabajo realmente, y no a las horas de trabajo de más del trabajador. Y no podríamos generar ese trabajo que es en 12 horas, generarlo en 14, ni en 15, ni en 16, ni en jornadas extensivas. Pero va a llegar un momento en que ya el cuerpo no le va a dar más y se va a desplomar. Y van a empezar los estrés, van a empezar las licencias médicas, y eso nos genera una mala productividad. Por otro lado, Gustavo Tapia se refirió a la polifuncionalidad y cómo esta afecta nocivamente al trabajador y a la productividad. Nosotros vemos que la productividad es un tema que se ha manoseado directamente, y esto ha sido a través incluso de los contratos individuales de trabajo, de varios trabajadores de áreas en específico, en este caso las áreas de mantenimiento, donde estaba muy especificado en los contratos individuales la labor, lo que iba a hacer cada trabajador, estaba especificado su área de trabajo principal, y hoy en día en estos nuevos contratos que hemos visto eso queda completamente de lado. Incluso nosotros vemos una vulneración de la ley, de lo que dice el Código del Trabajo respecto de lo que debe contener el contrato individual de cada persona. También con esto vemos que se pone en riesgo, y tenemos estadísticas de esto, de que cómo ha crecido el tema de las licencias médicas, producto de lo mismo, producto de la difusión o de lo difuso que están las interpretaciones de los contratos colectivos. Asimismo, el consejero nacional de la FTC, Sergio Morales, se refirió a la necesidad de tratar todos estos temas en la generación de una nueva política minera, donde se aborden distintos aspectos que influyen en la actividad, principalmente el laboral. Nosotros como trabajadores creemos que la política minera no solamente debe preocuparse del ámbito de la explotación, de la producción,
o de la comercialización de los minerales, sino que también del ámbito laboral. Y en ese sentido la minería tiene un rol distinto quizá al resto de la industria en Chile. En esta política minera debiera quedar establecido, por ejemplo, márgenes de funcionamiento laboral, de relaciones laborales, de integración laboral, de capacitación, de trabajo pesado, etcétera. Una serie de temas que hoy día aquejan a los trabajadores de la minería en Chile, que no están regulados, porque están regulados en el marco general de los trabajadores, y que de alguna manera nos provocan deficiencias productivas, deficiencias laborales, deficiencias de salud, etcétera. Entonces es necesario, a juicio nuestro, que estos temas sean tratados desde el punto de vista de una política. Por último, el secretario ejecutivo de Valor Minero, Antonio Ortiz, valoró la cita y lo expuesto por las federaciones. Fue súper positivo para nosotros empezar a recibir desde ellos cuáles son sus perspectivas, sus preocupaciones respecto al tema de la productividad, cómo se ha desarrollado hasta ahora y cómo ven ellos que se puede desarrollar de acá hacia adelante, qué perspectiva le ven ellos a esta posibilidad de sentarse a dialogar con los empresarios respecto a este tema. Me parece que nos alimenta mucho nuestra posibilidad de diseñar y realizar una mesa de diálogo que sea provechosa tanto para los trabajadores como para los empresarios. Se vio claramente que hay visiones muy distintas respecto a qué es la productividad y para qué, y para quién, y cómo, y cuándo, ¿no? En ese sentido, por cierto, que es necesario discutir sobre qué vamos a entender por productividad, cómo la vamos a abordar.